¿Cómo se imagina el 11 de diciembre del 2015? A usted. Y más tranquila, más descansada tal vez. ¿Está con las polémicas calza, presidenta? Disculpe, estaba pispeando desde acá un poco, disculpe. ¿No? La verdad, no son polémicas, son calzas. No. Vamos por parte. Primero, me he puesto en infinidad de actos calzas, están registradas las crónicas con botas hasta acá, tal vez un poco más larga la remera y nunca había pasado nada. Mirá, si mal no recuerdo, en el acto donde vinieron los chicos de Jujuy, estaba con calzas, pero en varios más que están en las crónicas. Es más, en el que fue, no sé qué dije también, bueno, un montón. Lo que pasa es que mi impresión, sí, y lo dije en el Twitter, en mi cuenta de Twitter, es que en realidad hablaban de las calzas para ocultar lo que estábamos inaugurando, que eran la rehabilitación de todo el centro de recreación de las piletas de Ezeiza, de los bosques de Ezeiza, un ícono del peronismo. ¿Vos sabés que Perón inauguró eso en enero del 50? Kirchner nació el 25 de febrero del 50. Eso lo descubrí después de que dije el discurso, porque si no lo hubiera dicho en el discurso. Pero es impresionante. Eso fue durante generaciones, gente que lo disfrutaba. Y bueno, y la verdad que la reconstrucción que hizo Alicia de las 1.300 hectáreas de bosque, ya hemos recuperado 400 y pico piletas. Se construyó un centro de convenciones para más de 3.000 personas, un polo productivo, que es el Parque Industrial número 315, con hormigonera, con bloquera. De ahí van a salir todos los premoldeados para hacer casas y para hacer pavimento articulado, vivero que produce 30.000 plantas por año. Alicia plantó más de 1 millón de árboles en esas 400 hectáreas. De las 3 piletas inmensas, que son como lagunas, recuperamos 2, la tercera creo que por deficiencias estructurales por el paso del tiempo, bueno, no se puede. O sea que yo creo que en realidad era tan monumental, la obra es tan monumental lo que hizo el peronismo, y nosotros lo recuperamos, lo reconstruimos, estaba abandonado, destruido, 550 parrillas, que son, o sea, me contaron que los fines de semana van más de 100.000 personas ahí a disfrutar con la familia. Entonces me parece que, para no hablar de eso, pusieron en las versiones digitales de 2 diarios el tema de las calzas, y ahí se armó la polémica. ¿A qué uno era Clarín? Acertaste. Y aquel otro era Nación. Aquel era Nación. ¿Viste? Qué cosa, ¿no? Presidente, hablando de Clarín, ¿usted cree, como cree mucho y lo dicen abiertamente, que puede querer, no sé si un golpe, desestabilizar, que no termine usted su mandato? ¿El Círculo Rojo? Pongámosle ese nombre que le puso Macri. Que no lo dije yo, lo dijo Macri. ¿Usted cree realmente eso? Sí, de Clarín y de Mañeto creo cualquier cosa. ¿Sí? Sí. ¿Que pueden esperar o buscar que usted no llegue? Bueno, de hecho creo que algo de eso intentaron en la crisis del 2008, ¿no? Cuando fue la cuestión con las patronales agropecuarias, más allá de la conflictividad, creo que tuvo un desarrollo mediático impresionante. Vos imaginate que cualquier otro sector político, social o económico hubiera cortado caminos, hubiera quemado campos, hubiera tirado hectolitros de leche, miles y miles de litros de leche cuando hay gente que necesita eso para comer. Imagínate que cualquier otro hubiera hecho eso. ¿Qué hubieran hecho algunos medios? Obviamente lo hubieran crucificado, condenado, sí. Lo hubieran condenado. No solamente no lo condenaban, sino que lo impulsaban, lo fomentaban, le daban la razón. Y bueno, creo que sí, que se intentó. Hubo un claro intento destituyente, sin lugar a dudas. En ese momento hubo uno. Hubo otro después que ganaron las elecciones. Con la corrida bancaria. Bueno, es cuando pone el cepo. Creo que hubo un intento de imponerle condiciones a un gobierno que había ganado con el 54, casi 55%. Esto está claro. 5.000 millones de dólares, una corrida bancaria que obviamente la hicieron, eso no lo hacen ni 2 ni 3 personas.
Entonces creo que sí, que hay intentos muy claros por parte de sectores económicos, financieros, de imponer condiciones, de retrotraernos un poco a lo que fue, yo diría, la década de los 90, fundamentalmente un modelo que generó pingües ganancias para muy pocos, que también en sectores de afuera, obviamente. A la Argentina les conviene una Argentina endeudada, les conviene una Argentina que siempre esté debiendo y sea la constante bicicleta financiera, que todo se conjugue con devaluaciones que cada tanto de esas devaluaciones implican formidables transferencias de ingresos de los sectores asalariados a los sectores más pequeños y pudientes de la sociedad, mano de obra barata, 2 dígitos de desocupación, de modo tal, yo me acuerdo cuando se discutió la flexibilización laboral, las 2 flexibilizaciones laborales, una la de Herman González y otra la famosa de los sobornos del Senado. La Banelco. Sí, la Banelco. Que yo decía, en realidad, ¿qué es lo que se quiere hacer? Porque la flexibilización laboral está, cuando vos tenés un 20, un 25% de desocupación, no necesitas de ninguna ley para flexibilizar el mercado laboral, porque la gente trabaja de cualquier manera y en cualquier condición de trabajo. Entonces yo lo creo, y se lo contesté el otro día así al juez que me mandó un oficio, porque viste que está el juicio en estos momentos, yo en ese momento era diputada, yo voté en contra en las 2 flexibilizaciones, en la de Herman González, cuando mi partido era gobierno, y después también en la de la Rúa, cuando mi partido no era gobierno, y mutó de impulsar la flexibilización laboral a flexibilizar, y los que antes habían sido opositores ahora estaban de acuerdo. Yo me mantuve siempre lo mismo. Así que yo creo que en realidad ahí lo que se intentaba dar era señales. Y lo que quieren los sectores económicos es imponer condiciones al poder político. Por lo sintió en ese momento. Siempre lo siento. Pero en ese momento específicamente. Sí, siempre. Y la siempre. salida fue lo que llamamos cepo. No, en realidad no hay ningún cepo. Y solo te lo voy a modificar, porque en realidad acabo de venir de Nueva York. Vos no sé la cantidad, y vos viajas mucho, no sé la cantidad de argentinos que me encontré en Nueva York. Cuando salí del hotel de Dilma, que no estaba en el Bronx precisamente, estaba en la Quinta Avenida, en Saint Regis, estaba alojado Dilma, la cantidad de argentinos, pero de muy buena onda, que estaban afuera saludándome. En Rusia, cuando fui a Rusia, la chica que nos pusieron los rusos, cuando fui a recorrer las iglesias y los lugares históricos, argentinos que me saludaban cuando veía la banderita argentina y que me saludaban. Cepo no hay de ninguna manera, de hecho, no podían salir eso, al exterior. Lo que hizo para frenar lo que usted sentía que podía ser un golpe. Vos tenés unas 300 formas de mandar dólares en el mercado único de cambios, que es el que controla el Banco Central. Dólar para importación, dólar para turismo, dólar para pago de servicios, dólar para regalías y dólar para atesoramiento. ¿Qué es el dólar para atesoramiento? Es el dólar por el cual vos no tenés ninguna razón para tenerlo. No es porque tengas que comprar insumos para la importación, no es porque tengas que viajar. Para tenerlo. No, para tenerlo. Bueno, esto significaba... Cuando Néstor llegó al gobierno, que era el momento de crisis, vos tenías una suma de $100.000 para poder hacer esto mensual. Después, producto de que había tanta malaria y comenzaron a ingresar los dólares, se subió a 500.000, porque si no, la moneda se sobrevaluaba y entonces esto no le convenía a la economía. Después, como todavía la gente no tenía el poder adquisitivo que hoy tiene, porque, en fin, recién empezaban algunos a tener trabajo, los que tenían trabajo a mejorar un poco el salario, bueno, se llevó a $2 millones por mes para atesoramiento. O sea, vos podías comprar $2 millones por mes sin decir para qué. Yo te invito, Jorge, a que vayas a cualquier país del mundo y preguntes en dónde se puede comprar $2 millones por mes sin decir para qué. Solamente en Argentina. Por eso, en ese momento sintió que había un movimiento como para desestabilizar. Sí, para desestabilizar y para provocar una devaluación, porque evidentemente hay sectores que tienen posiciones en dólares, fundamentalmente los bancos, banqueros más que bancos. Sí, banqueros. Banqueros. Y los tiene identificados, además. Y digamos... Algunos eran amigos, ¿no?, de este gobierno. Los banqueros no son amigos ni enemigos, nadie. Son banqueros. Son banqueros. Son banqueros. Bien. Los banqueros no son amigos ni enemigos, son banqueros. Presidenta, vuelvo al 2008. Cuenta la leyenda, la tengo aquí, se lo quiero preguntar, que después de lo del campo, de la crisis del voto no positivo de Cobos, en algún momento Néstor Kirchner llamó a parte del gabinete y le dijo a usted de renunciar, de irse.
Aparte del gabinete no podía haber llamado nunca porque no era presidente. No, bueno, llamó No. informalmente, digamos. Ah. Pero hubo un momento donde él sintió que se tenían que ir. Hubo un momento en donde él sintió que se había equivocado en la designación o en la elección de quien era mi compañero de fórmula. Y creo que sintió un peso específico muy grande porque no me voy a olvidar nunca. Me dijo, él tenía hacia mí, más allá de nuestra relación de militantes, de compañeros, él, como muchos hombres, o tal vez como pocos, no sé, fue mi hombre, así que él tenía hacia mí una cosa muy instintiva de protección. Siempre me protegió, siempre. A veces yo me enojaba con eso porque me decían, no me trates así como si fuera una nena y que me quieras proteger porque yo no soy una nena. No. Pero él siempre tendría a protegerme. Y me acuerdo que esa madrugada me dijo, siento que no voy a poder protegerte más. Sí, eso me dijo. ¿Eso? Sí, eso me dijo. Y él creo que lo sintió siempre como una carga, el tema de esa elección desafortunada de compañero de fórmula, ¿no? Y creo que, pero después se le pasó, porque era un hombre que por ahí o se enojaba, pero después se recuperaba enseguida porque era un optimista por naturaleza. Mira, me acuerdo cuando nos incendiaron el estudio, a nosotros nos colocaron una bomba en 1980 en el estudio, que afortunadamente no explotó por esas cosas milagrosas, pero en el año 82, en pleno conflicto de Malvinas, cuando Río Gallegos era todo verde prácticamente, porque ahí estaba instalado el Comando Estratégico sobre Malvinas, nos incendiaron el estudio. El estudio quedó prácticamente una parte, sobre todo la de mi oficina y la de nuestro socio, en ruinas. Yo estaba en Buenos Aires y cuando el viernes a la noche hablo por teléfono, mañana voy, me dice, venite porque pasó tal cosa. Yo no lo podía creer. Y llegué al otro día y me fui al estudio inmediatamente. Y vos sabés que él estaba parado en medio de las ruinas, literalmente, con otro compañero. Todavía salía humo de algunas partes, no sabía ni, sentí el olor a querosén, porque fue un incendio intencional. Y estaba reconstruyendo y levantando el estudio, dándole instrucciones a los carpinteros, las secretarias nuestras recogiendo los libros, limpiando lo que había podido salvarse del incendio. Era un hombre que no solamente podía derrumbarlo físicamente, al menos la muerte, ¿no? Porque podía tener un mal momento, pero se levantaba enseguida con una fuerza, era como si le inyectaran. ¿Y qué le pasó ese día? Ese día dijo, no te puedo proteger. Digo, no te hagas problema, creo que nos dormimos y el otro día nos levantamos, al otro día tuvimos un día mucho más difícil, porque al otro día era todo el mismo día, porque eso fue a la madrugada, todo el mismo día porque ese mismo día, 17 de julio, murió su mejor amigo, que además era nuestro testigo de casamiento, Cacho Vázquez. Así que fue un día, creo que debe haber sido uno de los días más duros de su vida y de nuestras vidas, y de mi vida, porque verlo a él derrumbado, para mí era muy fuerte, porque él para mí era la imagen de la fortaleza y de la protección. Yo sentía que al lado de él a mí no me podía pasar nada. La verdad que si quería protegerme y darme la sensación de que era el hombre, lo logró plenamente, porque siempre tuve al lado de él la sensación de que nada podía pasar. ¿Y no la perdió ni siquiera en ese momento que le dijo no te puedo proteger? No, ni siquiera en ese momento. Ni siquiera en ese momento de debilidad de él me sentí desprotegida. ¿Y ahora quién la protege? ¿Qué pregunta? Y creo que él desde algún lado. Yo soy muy creyente. Creo que los seres que me quisieron y ya no están. Me protejo también un poco yo, en lo que puedo. Me protege en cierta medida la gente que me tiene mucho afecto y me quiere. Y me da mucha fuerza cuando está al lado mío. Me dice no aflojes, que no te importa lo que digan, o esto. Es como que vos misma te das fuerza, ¿no? El recuerdo de él, la memoria de él, lo que tengo que hacer en nombre de él. Está siempre presente. Omnipresente. Pero siempre, en las charlas. Omnipresente. Recién contaba algo. Son 35 años. Sí. Pero no 35 años. A ver, yo conozco gente que hace muchísimos años que vive junta, pero son 35 años de vivir permanentemente al lado. Yo desde que lo conocí, yo tuve 6 meses de novia con él nada más. 6 meses.
Al mes y medio, él me dijo, nos casamos. Y bueno, tardamos unos meses más en arreglar las cosas y nos casamos. Me acuerdo que mi viejo, que no lo quería mucho, ¿Por? papá era antiperonista. Oh, antiperonista o gorila. Y era gorilongui y además toda aquella época de los 70, viste, toda esa juventud. Ahora, ¿qué antecedente? Papá gorila y votó al peronismo por izquierda, dijo el otro día. Mamá peronista, perdón. Ah. Mamá peronista. Ah, está bien. Mamá peronista y sindicalista. Y sindicalista. Y se divorciaron. Que me juzguen, ¿no? Lo que habían sido esos almuerzos. Sí, no se podía hablar de política. Estaba prohibido. No estaba prohibido, se hablaba y nos peleábamos, pero me refiero, cuando le dije a papá que me casaba un día, me acuerdo que me llevaba en auto a la facultad, creo que era, y entonces me dice, ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? ¿A qué te referís? Le digo, bueno, eso que te vas a casar, me dice. Y digo, sí, ¿por? Pues mira que esto no es como los vestidos que tenés en el placar, que cuando no te gusta uno, plum, agarrás y lo revoleas. Esto es otra cosa, ya sé que es otra cosa, papá, le digo. Y bueno, en medio que, me acuerdo el primer día que cayó a casa, con esas camperas verdes que usaban en ese momento, tenía el pelo re largo, anteojos, parecía salido del Mayo francés. A mí me encantaba, me fascinaba. Era Cohn-Bendit. Sí, era Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo. Y me acuerdo que papá le preguntó a mi mamá, ¿y este dónde bajó del monte? ¿Viste? Y bueno, qué sé yo, no sé. Después en el casamiento cantaron la marcha peronista, bueno. Era como que medio que se la atragantaban, ¿no? Pero ya te digo, yo siempre sentí que él me protegía y él siempre quiso hacerlo. Presidenta, aprovecho que estamos hablando Sí. de Néstor Kirchner para preguntarle algo, no demasiado agradable, pero esa última noche, Néstor, se habló mucho de una llamada, de una discusión con Moyano. No, nada. Se lo pregunto porque realmente Fantasía, sería bueno que se aclare. Ciencia ficción. No existió. Absoluta. No se peleó con nadie. Te cuento algo. Estábamos mirando televisión esa noche, que lo podés corroborar porque si buscas el día y la programación, y él no te largaba como todos los hombres, nunca largaba el control del televisor. No sé si a vos te pasa lo mismo. Y está bien. ¿Por qué está bien? El control remoto es del hombre. No, eso es machismo. Yo lo odio eso. Vos sabés que nos dormíamos y él estaba viendo, y yo trataba de sacarle el control. ¿Se dormía con el control en la mano? Se dormía con el control en la mano y lo mantenía. Y cuando yo intentaba despacito, se despertaba. Estoy mirando, me decía. Néstor, estabas roncando, ¿qué mirando? Estaba roncando. Bueno, a veces se dormía en el sillón también, la siesta o a la noche, y estaba con el control así. Y cuando vos intentabas sacárselo, se despertaba. Bueno, esa noche que fue la última noche que estuvimos, estábamos mirando televisión. Yo estábamos sentados como siempre, en una punta del sillón y en otra en Calafate, y estábamos zapineando. Y el Gordo de Lía. Aparece el Gordo de Lía en un programa esos de cable, esos ¿viste? Programas miles que hay por miles de cables. Y justo entonces nos quedamos mirando. Y estaba justo, viste, que si la forma iba a ser, que si iba a ser Néstor, que si iba a ser yo, que si yo repetía, que si no, que si era Néstor. Entonces, entonces el Gordo le preguntan, ¿y quién te gusta más, Néstor o Cristina? Ah, para mí es lo mismo, dice, ¿no? Bien salomónico. No, pero decime, ¿quién te gusta? No, pero te digo que para mí es lo mismo. Y el periodista, viste, como vos, insistente. No, pero si tuvieras que elegir, Cristina o Néstor, ¿quién? Entonces el Gordo dice, bueno, yo te voy a contestar lo que te diría Néstor. Néstor, yo era un 4 en la facultad. Cristina era un 10. Entonces cuando el Gordo dice eso, Néstor lo mira y entre dientes dice, gordo, traidor, ¿viste? Y yo es que me dio tanta ternura que una cosa que después mi sobrina y mi sobrino que estaban conmigo me dijeron que nunca había hecho, que fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo no tenía muestras, ambos éramos así, no nos gustaba en público muestras de cariño, no, sí tomarnos una mano, pero nada, darnos un beso, esas cosas, no sé, era una cosa como que... No me diga, no, era como algo no convenido, pero aceptado tácitamente por ambos, nunca lo hacíamos en público. Pero te digo en público, no en público acá, no en público ni siquiera en un encuentro familiar, no era. Y me dio tanta ternura, como lo dijo, que yo salté de en un sillón largo que tengo de cuero, salté y le di un beso en la boca.
Y él me dijo, aunque midas 80 puntos, voy a ser yo, me dijo, ¿viste? Ah, duro. Sí, sí, duro. Sí, me dijo eso. Y bueno, nada, seguimos. Y después con el tiempo, después de todo lo que pasó, Patricio, mi sobrino, me decía, pues es que yo nunca te vi hacer eso con Néstor. Y fue el último beso que le di. Esa noche. Bueno, por lo menos tiene ese recuerdo, ¿no? De ese último beso. Sí. Qué cosa rara, ¿no? Por algo tenía que haber sido. Por algo sea, ¿no? ¿Usted cree en el destino? Absolutamente. Sí, soy bastante... En ese sentido, soy media musulmana, ¿viste? Viste que el Corán tiene el destino como una de las... pero sí, creo en el destino. Sí, creo en los destinos de las personas. Y creo también en que uno aporta o no aporta ese destino. No creo que las cosas tampoco son... Porque sí, pero sí creo en un destino. Creo en un destino. En ese aspecto, ¿no? En el aspecto de cuando te llaman de arriba, ¿no? Cuando se deciden las cosas, sí. Sí, creo definitivamente. ¿Él dejó la vida por la política, como dicen? O sea, ¿se lo llevó la política? No tengas ni duda. Vos no sabés lo que yo lo peleé. Vos no sabés lo que yo lo peleé para que no fuera a ese bendito acto de juventud en la Luna Park. En Luna Park, sí. El acto estaba previsto para que hablara él. Los chicos habían ideado la figura del Nestornauta. Él iba a hablar. Bueno, después obviamente no iba a hablar, pero tampoco era conveniente que fuera. Yo dije, yo voy a ir, me dice. No, no vayas, le digo. Pero si no voy a hablar, digo, pero Néstor, las emociones. Y si vos ves los registros de las cámaras de ese día, lo ves a él conmocionado por la emoción. Le hizo muy mal. Porque además se había juntado con el asesinato del Chico Ferreira. Fue terrible. Porque yo me acuerdo que en ese acto... No, fue terrible. Lo del Chico Ferreira, para él fue terrible porque él se imaginó un Costequi Santillán. ¿Veía eso? Sí, me lo dijo. No es que lo veía, me lo dijo. Nos quieren armar un Costequi Santillán. Estaba desesperado. Él salió desesperado. Yo no me voy a olvidar nunca de eso. Él salió desesperado a buscar quién había sido. Y esto lo puede corroborar las propias autoridades judiciales. Yo estaba en la casa de gobierno, eso pasó a la mañana. A la tarde él estaba desencajado, literalmente desencajado. Yo dije, bueno, pero calmate, Néstor, que no, porque, bueno, muy mal, estaba como él se solía poner cuando se ponía mal, desencajado. Bueno, me fui a la tarde, me fui como siempre a casa de gobierno, y a eso de serían las 8:30 de la noche, más o menos, me llama. Y me dice, lo encontramos al tipo, sabemos quién es. Acá encontramos un tipo que me trajeron de Quilmes, que lo conoce, que estuvo, que esto y que el otro. Y me empezó a llamar por teléfono, llamalo a Julio que se venga para acá. Julio Lacre, del Ministerio de Justicia. Lo llamó Julio, le digo, Julio, andate para Olivos. Bueno, ahí se pusieron en contacto con esta persona, la tuvieron en un bar cerca de acá, la persona vino acá, y después se armó todo para llevarlo a la justicia. Y primero, yo creo que a lo mejor en la justicia creyeron por ahí que era algo medio armado, ¿no? Como para encontrar a alguien, pero bueno, finalmente se comprobó que era cierto y la verdad que debo reconocer que, así como cuando critico a la justicia también tengo que levantarla. Julio me contó, Julio se quedó como ministro de Justicia junto con la secretaria y con todos los chicos del juzgado, trabajando hasta la madrugada para hacer todas las órdenes de allanamiento, de detención, en fin, obviamente lo hicieron las autoridades judiciales, ¿no? Pero, y bueno, él estaba conmocionado, ese caso lo conmocionó. ¿Por qué lo conmocionó mucho lo de Costequi Santillán? Bueno, fue muy conmocionante para la sociedad. Vos acordate, no, pero no era solamente 2 muertes, acordate cómo tituló Clarín. Por la crisis hay 2 muertos. Y además hay una editorial que es peor que ese titular de La Nación, donde se levanta la labor de la policía de la provincia de Buenos Aires, con un editorial absolutamente laudatorio de cómo había actuado la policía en ese momento. ¿Vos te acordás que se cortaban permanentemente los puentes? Me acuerdo perfecto, bueno, demás, sí. Toda esa cosa de piquetes, de crisis. Una cosa laudatoria. Y vos leías ese artículo, ese editorial, yo no sé si no era un día martes ese editorial o miércoles, creo que sí, y veías las fotos que ese fotógrafo
De Clarín. De Clarín, pero era un freelance, me Sí, parece. sí, un freelance. pero- Un freelance que le vendía las fotos a Clarín. Un freelance. A mí, ¿sabés qué foto me quedó grabada? Y que no me la puedo sacar de la cabeza. La de los pies levantados para que se... Después me explicaron, yo no sabía, que es la técnica para que alguien se desangre y se muera más rápidamente. Se apuraban la muerte. A mí me pareció tan brutal, tan brutal. Y yo creo que a él le quedaron esas imágenes grabadas y todo lo que eso desató. Y eso se le juntó con todo lo que había vivido en la juventud. Porque, a ver, no era que nosotros veníamos de una historia de Blancanieves y los 7 enanitos, de Disney World, donde la política era todo papelito picado, matraca y feliz cumpleaños. Veníamos de una época dramática que ha vivido la Argentina. Sí. Fea. Muy. Muy, porque había desaparecido una generación y un poco más. Sí, más de una. Más de una generación. Nos faltaron 2 o 3 generaciones. Nos criamos sin eso. Y eso se notó en la frivolidad también. Sí, Y lo que eso se hablábamos notó al principio. cuando hablábamos al principio que el director no grabó y le pasó la factura, señor director, se perdió una conversación sobre la frivolidad extraordinaria. Sí. Bueno, todo eso se notó. Y me parece que en ese momento a él se le vino en un minuto todo eso, lo que había vivido. Te voy a contar algo que a él no le gustaría que lo contara, pero él durante mucho tiempo, de noche, gritaba. Soñaba o gritaba o se levantaba sonámbulo de la cama de las épocas que había tocado vivir en los 70. Eso fue durante mucho tiempo. Sí. Mucho. Te diría que hasta que fue gobernador, en el año 91. Sí, desde que nos casamos nosotros en 1975, sí, se ve que lo impactó mucho todo. Y son cosas que te quedan adentro, ¿no? Que te quedan adentro, que no las procesás o las procesás como podés. Y bueno, y eso lo había conmovido mucho. Máximo dijo que la bala que mató a Mariano rozó el corazón del padre, estoy segura. Sí, estoy segura, convencida que fue así. Era un hombre que vivía muy intensamente las cosas, no había forma de que no las viviera intensamente. Yo se le decía, pará, no te hagas tanta mala sangre, no te hagas tanto problema. Yo también soy de por ahí subirme a la moto, pero de repente por ahí, Florencia siempre me dice eso. Papá no se distraía, mamá. Papá nunca se permitió una distracción. Vos sí te distraes. Vos te pones a mirar, no sé, un vestido o las rosas o estás mirando un cuadro, colgando esto, mirando una revista de decoración y te distraes. Miras una película y te distraes. Hablas conmigo y te distraes. Pero papá no se permitió una distracción, mamá. Papá vivía ella que es muy perceptiva y que además lo adoraba a su padre. Presidenta recién dijo algo. Estoy muy subida arriba de la moto. No, a veces me subo arriba de la moto. ¿Pero qué le pasa cuando ve un periodista como Nelson Castro haciendo un diagnóstico desde la televisión? No sé porque no lo veo. Bueno, pero se enteró. Sí, que me dijeron que le habla me dijeron que le habla la televisión. Vale. ¿Es cierto? No, yo te pregunto, no lo veo, pero yo te pregunto a vos. Habló cámara. Pero me cuentan que me habla, que hace como que me habla a mí en la televisión. Claro, no, hizo un diagnóstico. No, pero escuchar que te sí, hace como una editorial hablando de hace como que vos me estás, así como estamos hablando vos y yo. Pero no está usted. Pero no estoy yo. Claro. Y me parece que el que necesita psicólogo es él, no yo. Pero cuando habla de eso, que se metan... con Brienza la otra vez habló cuando le decían yegua, disculpe la palabra, y puta. Sí. Eso. Digo, y que también la diagnostiquen a la distancia. Pero a Néstor lo diagnosticaron, mira, cuando Néstor era candidato a gobernador, fíjate vos, él murió del corazón y yo toda la vida pensé que como su padre había muerto de cáncer de colon, y viste que en los hombres es hereditario el tema de cáncer de colon. 20% de posibilidad de tenerlo. Hay un poquito más, sí, un poquito más. El papá de él murió de cáncer de colon, fue una cosa muy traumática también para él, porque él adoraba a su padre. Él hasta el último día, mi suegro murió un 1 de febrero del 81. Él hasta el último día, cuando hablaba de su padre, se le llenaban los ojos de lágrimas. Era una relación tan impresionante. O sea, es que el padre me tenía celos a mí a veces. Y porque por ahí Néstor estaba más tiempo conmigo, le dedicaba más tiempo y por ahí se ponía medio celoso conmigo. Era muy celoso de la madre también, era un hombre muy posesivo,
un matrimonio impresionante el de mis suegros. Pero Montescos y Capuleto. No, era una familia espectacular. Mis padres que eran separados, para mí el modelo de familia y el modelo de pareja eran mis suegros. Fueron mis suegros. Él con ella, impresionante, la celaba como si fuera una chica de 20 años, pero no con otros hombres, sino con los nietos, con los hijos, y un amor profundo por su hijo, ¿no? Pero me estabas hablando de lo que dicen de cuando está enfermo. Porque lo vi mal. Bueno, a él le diagnosticaron que se moría, que estaba enfermo de cáncer cuando fue candidato en el 95, cuando fue candidato a gobernador en el 99. Había un diputado de la oposición, de buena onda lo hacía, pero había un diputado de la oposición que por radio de acá de Buenos Aires, un día lo escuché yo y no podía creerlo. Yo no recuerdo el nombre. Bueno, era muy pintoresco, radical, amigo, ¿no? Buen tipo. Le decía que, le diagnosticaba que tenía que tomarse su propio pis como un remedio. Te juro, no puedas. Está grabado, radio de Buenos Aires. Me acuerdo yendo al Congreso y poniendo la radio y escuchándolo, diciéndole, Néstor tendría que hacer lo que él, ¿por qué él lo hacía para curarse? No me acuerdo, ¿Por qué él lo hacía para sí. curarse? Espérate, yo me voy con el loco, no me puedo acordar, era radical, pero buen tipo, re buen tipo. Y le recomendaba que él lo hacía todas las mañanas en ayunas, hacía pis y se tomaba el pis. Y se lo recomendaba hacer a Néstor porque la oposición decía que Néstor estaba enfermo de cáncer. Y la verdad que él tenía un control siempre muy severo de colon y demás, porque toda la vida pensamos que si tenía algún problema de salud podía ser por ese lado. Sí. Y vos fíjate, bueno, lo que hablamos hace un rato del destino. El destino. Y murió. Recién cuando hablaba lo que había pasado con Ferreira y con Costecchi y Santillán, sobre todo habló de Clarín. Me llama la atención la memoria que tiene con Clarín. Fechas, editoriales. Con todo, no con Clarín. Pero con Clarín sobre todo. No. Con todo tengo muy buena memoria, Jorge, memoria elefante. Te cuento algo en la facultad que me pasaba. Yo leía las materias una sola vez. Empezaba, terminaba, iba y rendía. Había veces que me acordaba dónde lo había leído, en qué página estaba, en qué lugar estaba y no me podía acordar lo que decía. Tengo mucha memoria fotográfica. Por eso no es con Clarín, tengo memoria en serio, tengo mucha memoria. Cuando digo Clarín, que digamos que es un monstruo. Vos lo dijiste eso. De un sí, lo es. Ahora, este monstruo final tiene la firma de Néstor Kirchner abajo, cuando fusionó Cablevisión. ¿No se sienten un poco creadores de Frankenstein, que hoy trata de devorárselos? La firma de Kirchner solo no, hay una firma de jefe de gabinete también ahí también. De Alberto. Y me parece que fue uno de los que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica. ¿Alberto fue el que lo impulsó? Yo siempre fui muy crítica de la relación. Me contaron que no les gustó eso a usted. No. ¿Usted estaba en contra? Sí. Pero no pudo hacer nada. ¿Y por qué no lo hizo? No pude Pero la verdad que lo hizo para... No pude hacer nada, no, directamente... A ver, esta idea de que Néstor hacía lo que yo decía o yo hacía lo que decía Néstor nunca fue así. No había doble comando. No, nunca lo hubo. Sí, nunca lo hubo. Hubo lo que pocas veces debe haber habido en una pareja. Una identidad muy fuerte. Muy fuerte. Nosotros desde que nos conocimos estudiábamos juntos, trabajábamos juntos y estábamos juntos y además yo lo miraba a él y sabía lo que pensaba y él me miraba a mí, sabía lo que yo pensaba. Es más, nos pasaba que cuando estábamos separados, yo le decía, por ejemplo, a un secretario mío, llamalo a Néstor, o él me decía, llamalo a mí. Y venía el secretario, cuando yo lo llamaba para decir, llamalo, venía, la llama el doctor. Pero lo más grave de todo es cuando me hablaba por la razón o el motivo por el cual yo lo había llamado. Teníamos... Ahora, pero cuando él hace esa fusión, ¿es verdad que lo hace para protegerla, como para hacer un acuerdo con Clarín y protegerla a usted? No sé, lo debo haber hecho porque entendía que estaba bien hecho. No está acá para preguntarle. No, pero se lo preguntó a usted porque estaba ahí, tal vez se lo dijo, tal vez usted lo sabía. No, yo tenía discusiones acerca de, no solamente de eso, de muchas. Nosotros discutíamos muchísimo, pero discutíamos de siempre. Si yo te cuento lo que fue la discusión de la interna del peronismo en el año 89, cuando estábamos entre Cafiero y Menem, casi nos matamos. ¿Nunca estuvieron separados?
¿Separado de qué? Separados, se separó un día, se tiraron cosas, se fue un día, 1 o 3 días. No, que nos peleamos, sí. No, nunca. Nunca jamás. nadie ni se fue a agarrar el bolso y se rajó. No, nunca. El otro Con el control remoto. El otro no se lo hubiera permitido, le hubiera cerrado la puerta. No. Pelearnos sí. Nuestras peleas eran memorables. Memorables. Los que las han presenciado dicen que eran memorables. Mi hermana, por ejemplo. ¿Se tiraban cosas? No, eso no. Un plato, una vez. No, que no cuestan plata los platos, no. Aparte puede herir a alguien en el camino de memorables. Me acuerdo, mi hermana se acuerda de algunas peleas cuando recién estábamos casados. Los días sábados, en nuestra casa de City Bell, eran días de limpieza, ¿no? Entonces los dos colaborábamos en la limpieza de la casa. Abríamos todas las ventanas y demás. Y mi hermana venía el fin de semana a hablar con nosotros, a estar con nosotros, ya como un asado. Y siempre, no sé por qué razón, los sábados, con todas las ventanas abiertas, se armaban unas trifulcas, unas peleas. Siempre, ¿ustedes esperan el sábado para pelearse? Cuando están todas las ventanas abiertas, se enteran todos los vecinos. Pero sí, eran memorables. Peleábamos mucho. Yo te contaba la interna del 89. Se peleaban ahí también. Y sí, porque él quería estar con Cafiero y yo con Menem. ¿Con Menem? Sí, a mí me encantaba. Sí, lo confieso. ¿Le encantaba Menem? Ojo. ¿El de las Año patillas? 89. El de las patillas. Sí, el del hombre del interior. ¿Pero profundo. fue menemista? No, estábamos estoy hablando de la interna. Me acuerdo. Entre Antonio Cafiero y Menem. Me gustaba porque hablaba del trabajo, era carismático, nadie puede decir que no fuera carismático. Claro. Se acordaba de cada una de las personas. A Río Turbio, por ejemplo, fue 3 veces. A Río Turbio, un pueblito perdido en Santa Cruz, en el límite. Y Néstor, me acuerdo que fue con otro compañero, cuando estábamos decidiendo la organización, estaba allá en el sur, estaba decidiendo por quiénes eran, por quién él le gustaba Cafiero, porque además al lado de Cafiero estaban todos los compañeros, digamos, que habían militado con nosotros en los años 70. Era renovación, en fin, ¿no? Y me acuerdo que vino acá a Buenos Aires y se entrevistó con él, mira, si mal no recuerdo, en el Hotel Bauen. Él se alojaba, creo que en el Hotel Bauen. Y volvió con este compañero y me dijo, yo voy con Cafiero. Entonces armó una gran discusión interna. Había otros compañeros que... Está dividida la cosa, ¿no? Unos querían ir con Menem, otros con Cafiero, una gran discusión interna. Finalmente, orgánicamente, se decidió ir con Cafiero. Y yo, que soy miembro de una generación que hace de la orgánica un culto, saludo a uno, saludo a dos, y vamos con Cafiero, obviamente, ¿no? Y fuimos con Antonio. Y vos fíjate qué curioso. Toda la dirigencia peronista de la renovación, Arturo Puricheri a la cabeza, habíamos hecho una elección interna para elegir las autoridades del distrito un mes antes de la interna general, donde se decidía quién era el candidato a presidente por el peronismo. Un mes antes ganamos nosotros, pero por muerte, mayoría y minoría. Y los dirigentes que estaban con él, con el otro candidato, con quien fue después presidente, digamos que eran candidatos que no tenían muy buena prensa, eran medios impresentables. Sin embargo, nos barrieron en la interna, pero nos barrieron literalmente. La gente iba sola a las unidades básicas a preguntar dónde hay que ir a votar. Fue un fenómeno muy impresionante, ¿no? Presidenta, ¿la puedo traer un poquito más para acá? Sí. Le voy a hacer una pregunta, pues se armó un revuelo en las últimas semanas. ¿A qué fue a las Seychelles?